El nombre del Señor. Le damos las gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Qué hermoso es alabarle al Señor, cantarle a Él. Gracias, hermano David. Vamos a iniciar el día de hoy. Estamos en el discipulado número 9. Sí. Así es que le doy las gracias a todos ustedes por su participación, por las tareas que han hecho. Las tareas son súper aplicados, así que les doy las gracias. Y el día de hoy vamos a hablar del reino de Dios y del Evangelio, pero vamos a empezar con la tarea, porque hicimos una pregunta: ¿qué es el reino de Dios? Según ¿cierto? El pensamiento de cada uno, lo que siente cada uno. Así que vamos a revisar esa tarea. Mire, qué lindo. Realmente contestaron muchos, así que estoy contenta. Y vamos a leer más o menos lo que cada uno pensó o tiene una idea de lo que puede ser el reino de Dios. Y entonces vamos a leer acá. Dice: el reino corresponde al contexto espiritual. Jesús irrumpe en el mundo material y trae bendiciones espirituales. El reino de Dios entonces es conformado también por su iglesia, que es donde Él gobierna. Otra persona dice: el reino de Dios para mí es vivir tomada de la mano de Jesucristo y hacer su voluntad, conversar a diario con Él, leer su palabra y ponerla por obra. El reino de Dios es salvación, lo que nos espera como recompensa. Otra persona dice: el reino de Dios es un concepto espiritual y teológico. El reino de Dios es cercano y se experimenta a diario en nuestra vida. Pablo dijo que el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Otra persona dice: es un gobierno único celestial que está en los cielos, que regirá en toda la tierra. Se manifiesta todos los días en los hijos que tienen a Jesús en su corazón. El reino de Dios son todas las enseñanzas que nos entregó Jesús. Existen dos reinos distintos. Jesús es el rey del reino de los cielos y al final de los tiempos su reino se establecerá de manera tangible en todo lugar. Otra persona dice: el reino de los cielos está dentro de nosotros. Se obtiene al nacer de nuevo, trae santidad, verdad, justicia, amor y paz. Otra respuesta dice: el reino de Dios es el dominio que éste tiene sobre su creación y sus criaturas. Debido al extravío de la humanidad, Cristo vino a restaurar la entrada a este reino a través del arrepentimiento del hombre. Este reino tiene implicaciones eternas. Otra respuesta: el reino de Dios se refiere al reinado o dominio de Dios en el universo y todo le pertenece. Él reina y reinará por toda la eternidad. Reinará por 1000 años, pero hoy reina en la vida de sus hijos. Cada persona que tenemos a Jesús en el corazón como su Señor y Salvador. Otra persona dice: Jesús vino a revelarnos el reino. Cuando nacemos de nuevo se nos permite ver el reino de Dios. El reino de Dios consiste en que tengamos vida eterna. Todo nuestro ser, alma, espíritu y cuerpo, y ahí hace 2 citas bíblicas. Otra persona dice: en el principio el reino era un todo, pero como la humanidad pecó, fuimos expulsados del reino y solo la venida de Cristo abrió nuevamente la entrada. Él es la puerta. En el reino de Dios hay santidad, hay corazones puros. La iglesia debe hacer visible el reino de Dios que es invisible. Y la última respuesta dice: el reino de Dios es un dominio celestial donde Dios controla su creación eterna con sus seres celestiales, donde vivirán eternamente los muertos en Cristo, que serán resucitados, y sus hijos arrebatados. Así que, como ustedes pueden ver, las respuestas fueron múltiples. Hay todo tipo de pensamientos, ¿cierto?, de conceptos,
que nos vamos a abocar el día de hoy a un poco tratar de estudiarlo, dilucidar qué es el reino de Dios y cómo nosotros nos relacionamos, ¿cierto?, con este reino de Dios. Para comenzar, entonces, vamos a hacer algunas definiciones. El Evangelio primero. Vamos a ver el Evangelio en el Antiguo Testamento. Hay dos palabras, una es un verbo y la otra es un sustantivo. Viene del hebreo, ¿cierto? Y la palabra es biser y el sustantivo es mevaser. Traduce dar buenas noticias. Eso significa el Evangelio, dar buenas noticias. Y aquí tenemos Isaías 52:7, hermano, por favor. Amén. Isaías 52:7 dice y exclama así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, el que anuncia la paz, el que trae nuevas del bien, el que publica salvación, el que dice a Sión, tu Dios reina. Amén. Entonces, de acuerdo a Isaías y donde se utiliza este verbo, entonces bien dice que lo que hace es dar buenas noticias, trae paz y trae salvación. Eso es lo que significa esta palabra de acuerdo a este versículo. Vamos a ver Isaías 61, versículo 1, por favor. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Reconocemos ese versículo, ¿cierto? Ese es el que Jesucristo, ¿cierto? Cuando tomó el rollo, leyó ese pasaje y dice, me ha ungido para dar buenas nuevas. Son buenas noticias, a predicar buenas noticias a aquellos que están quebrantados, a los pobres, a los desvalidos, a aquellos que están en necesidad. Tiene una unción especial y predica las buenas nuevas y justamente va hacia los que están afligidos, los que están en necesidad, aquellos que necesitan de esta palabra de aliento, ¿cierto?, de ánimo, una buena noticia. Luego, la palabra mevaser, que dijimos recién que era un sustantivo, no solo trae buenas noticias, como la palabra, ¿cierto?, lo indica, sino que además se trata de un cúmulo, un conjunto de cosas. No es solamente dar una buena noticia, sino que además hace parte de todo un conjunto de elementos. Y esos son los que leímos recién: paz, salvación, y aquí se incluye el reino de Dios, que según Romanos 14:17 es justicia, paz y gozo. Ahí está, por favor, hermano. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 14:17. Ya. Bueno, ese en Romanos 14:17 es donde está el versículo que dice justicia, paz y gozo. Bueno, ya vimos que me va a ser, entonces, en el Antiguo Testamento es una transformación completa. Viene una completa transformación al hombre, al ser humano, ¿cierto? Transforma toda la existencia. Es una transformación en todos los aspectos de la vida humana, como dice ahí, ¿cierto? Y lo que hace entonces esta buena noticia, además, no es que solamente nos alegramos con recibir esta buena noticia, sino además nos transforma, hace algo, produce un cambio en nuestras vidas. Luego, entonces, vamos a ver que este mensaje que se estaba esperando, se esperaba que fuera un mensaje político, que fuera un llamado a la reforma social, pero cuando llegó Jesucristo y trajo estas buenas nuevas, cierto que él dijo, vengo a entregar estas buenas noticias,
los partidos del judaísmo, que eran los saduceos, los fariseos, y también estaban ahí los esenios, cada uno de ellos entendían el reino de Dios y el evangelio lo entendían de manera distinta, de manera diferente. El reino de Dios especialmente, ellos lo entendían de manera distinta, todos de manera diferente, y porque cada uno de ellos tenían una forma distinta. Por ejemplo, los saduceos vivían bien, ellos tenían dinero, ¿cierto? Estaban bien acomodados, vivían bien y no tenían necesidad de nada, y por lo tanto a ellos no les interesaba el reino de Dios. Realmente les importaba poco. No tenían gran interés en el reino de Dios. Pero los fariseos, sí, ellos sí les interesaba y les interesaba mucho, y ellos pensaban que ellos se hacían merecedores de este reino porque ellos, ¿cierto?, practicaban la ley. Entonces, no tan solamente ellos emitían la ley o cuidaban que otros la cumplieran, sino que además ellos se sentían con la autoridad de que ellos estaban cumpliendo la ley, por lo tanto ellos eran merecedores de ser, ¿cierto?, partícipes del reino de Dios. Y los esenios eran separados de los fariseos y de los saduceos, así que ellos prácticamente ahí como que no tenían mucho que ver con esto del reino, pero ellos estaban ahí, estaban un poco separados de ellos. Para identificarlos, ¿cierto? Ahí se pone que ellos se identificaban bien con la cueva de Qumran, porque ellos realmente eran totalmente separados. Bueno, vamos a hacer un poco de historia respecto de la palabra evangelio. Vimos algo ahora, pero vamos a hacer un poco de historia. La palabra evangelio viene del griego, ¿cierto? Es una palabra que bueno, ahí ustedes la ven escrita, es en el idioma griego, viene de una etimología, ¿cierto?, griega, y significa una felicidad, una alegría que se fundamenta en un mensaje, pero no en cualquier mensaje, sino en un mensaje de justicia y un mensaje de paz. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento fueron llamados evangelios, ¿cierto? Y entonces es porque narraban, ¿cierto?, las buenas noticias que había traído Jesucristo a la tierra. El término evangelio, entonces, es bien interesante porque este término se utilizaba en el Imperio griego y en el romano, ¿cierto? Se utilizaba en estos grandes eventos que tenían ellos, por ejemplo, cuando se nombraba un nuevo rey, o cuando habían vencido en alguna batalla, o cuando volvían los soldados de alguna batalla o alguna guerra. Entonces lo que hacían era mandar a una persona a pregonar por las calles esta buena noticia. Y ellos salían y pregonaban, y se utilizaba esta palabra, evangelio. Entonces ellos lo que hacían eran ir como pregoneros de buenas noticias. Ellos salían a pregonar estas noticias. Y en la tradición israelita, la palabra que se relaciona con el evangelio, esta buena noticia, era un hombre que salía a anunciar una buena noticia cuando se coronaba un nuevo rey, pero en el contexto de salvación. Ellos anunciaban la buena noticia, pero decían, y con este rey nosotros vamos a estar a salvo. Para nosotros este rey significa salvación, porque él nos va a proteger, con él nosotros vamos a estar bien, no vamos a tener ningún problema. Así que por eso entonces ellos decían que esta buena noticia que se daba tenía que ver o se relacionaba con la salvación, porque era un buen rey que los iba a cubrir, que los iba a proteger y que los iba a salvar. Así que con toda esta historia, ¿cierto?, los discípulos recogieron todas estas formas de utilizar esta palabra y propusieron, ¿cierto?, y empezaron a usar dentro de su lenguaje, usar esta palabra. El evangelio
de salvación, el evangelio que salva, que transforma, ¿cierto?, las vidas, y usaron, lo trajeron como para usarlo en su propio lenguaje, y en el siglo II después de Cristo ya se plantea la discusión de ponerle a los 4 primeros libros del Nuevo Testamento el Evangelio de, y ahí le ponen el nombre del autor. Porque trae buenas noticias, y no tan solamente buenas noticias, sino buenas noticias de salvación para la humanidad. Así que esto es lindo conocer que no es, esta palabra ya existía, ya se utilizaba, pero los discípulos, ¿cierto?, la comenzaron a hacer propia para identificar los 4 primeros libros como las buenas noticias que tanto anhelaban, ¿cierto? Tanto anhelaba ese pueblo que estaba en aflicción. Luego vamos a ver que la palabra evangelio, además, o sea, ya vimos que cómo la utilizaban y de dónde vino, ¿cierto? Pero ahora vamos a desglosarla, porque la palabra evangelio está dividida, tiene 2 raíces, y la primera es un prefijo que es eu, ¿cierto? Y es la raíz del verbo, y que viene de la palabra heurisco. Eurisco. Y esto significa encontrar, o significa también buscar la transformación integral, y también significa la felicidad. Aquí de esta palabra viene la palabra eureka. No sé si ustedes alguna vez escucharon eureka, cuando las personas encontraban algo o descubrían algo fantástico que ellos habían estado trabajando, y de repente les funcionaba el invento, entonces decían eureka, y era porque la felicidad máxima de haber conseguido lo que tanto habían buscado y por lo que tanto habían trabajado. Ese prefijo de eureka está aquí en el Evangelio, y es lo primero, es la felicidad de encontrar algo. Y entonces se traduce como felicidad. Y luego viene el sustantivo ángelos, que significa mensajero. Entonces es una persona enviada a comunicar un mensaje. Por lo tanto, la palabra entonces tendría que ser traducida como un mensaje que transforma toda la existencia humana y afecta lo físico, lo emocional, lo psicológico y lo espiritual. Es decir, es una transformación integral, y es lo que produce esta felicidad tan grande de recibir esta buena noticia del Evangelio de salvación. Eso está en Mateo 11:5. ¿No lo tiene? Ya. Entonces, vamos a seguir. Mire, vamos a analizar la pirámide social para ver más o menos en qué tipo de sociedad llegó Jesucristo. Entonces, tenemos esta pirámide social. En la primera parte, arriba, en lo más alto, estaba la aristocracia, que eran los del Sanedrín, y estaban ahí los saduceos. Los sacerdotes eran jefes, ¿cierto? Y eran los ricos de la época. Y ellos formaban parte de los 70 que estaban en el Sanedrín. Y ellos eran realmente los ricos de ese momento. Los escribas y los doctores de la ley, ellos estaban también en este nivel, pero ellos hacían que se ejecutara la ley. Y los saduceos, que eran la aristocracia laica, pero tenían también mucho poder económico. Así que ahí vamos viendo cuál era la clase más alta de ese momento. Luego viene la clase media. En la clase media no eran tantos los de la clase media realmente. Era difícil estar en la clase media, pero habían ahí un grupo. Y luego venían los pobres. Los pobres eran aquellos que no podían salir de su condición de pobreza. ¿Por qué? Porque ellos ganaban 1 denario al día, y con ese denario les servía para vivir el día. O sea, no podían salir de su pobreza. Ellos al otro día trabajaban, recibían su denario, con eso comían, ¿cierto? Y se daban vuelta y no había más.
Al otro día recibían su denario y no realmente, aunque quisieran, ellos no podían salir de su condición de pobre. Y ellos estaban en esa categoría. Pero debajo de los pobres todavía había otro grupo social, que eran los mendigos. Los mendigos dependían exclusivamente de las limosnas. Y ellos muchas veces no lograban conseguir lo suficiente. Entonces ellos realmente eran todavía peor que los pobres, porque los pobres, aunque sea, ¿cierto?, tenían su denario, trabajaban si es que encontraban trabajo, pero los mendigos estaban ahí a lo que viniera, con lo que la gente le pudiera dar dentro de lo que se podía, porque acabamos de decir que la clase media tampoco no era mucha. Pero aunque ustedes no lo crean, todavía viene otro nivel después de los mendigos: los leprosos. Los leprosos estaban todavía más abajo y ellos estaban desterrados, no podían salir a las calles. Si llegaban a salir, tenían que andar con una campana, ¿cierto?, y gritando su condición. Era realmente una condición tremenda, terrible. Y hicimos esta pirámide social para ponernos un poco en contexto en qué situación se encontraba la población, ¿cierto?, o el lugar donde llegó Jesucristo con estas buenas nuevas. Y cuando el hermano leyó, yo vine, dice, el Señor me ha ungido, y viene a los pobres, a los desvalidos, a los leprosos, a los que no tienen esperanza, porque eran la mayor cantidad. O sea, si vemos ahí, es tremendo. Y él vino entonces a este tipo de personas, ¿cierto?, con unas categorías terribles, y con esta buena noticia, que trae esta noticia maravillosa del evangelio de salvación y este reino, al que venía él con este reino a decirles, el reino de Dios se ha acercado a ustedes, que ahí le traía una tremenda noticia. Bueno, vimos esta pista panorámica, podemos decir, de la situación que había. Y entonces llegamos a algunos textos que los pusimos aquí, algunos textos que menciona el reino de Dios. Bien, vamos a ver algunos. Corintios 6:9 dice: ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Y ahí menciona el reino de Dios. Otro: más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esto está en Mateo. Ahí está el reino de Dios. Otro: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Otro: de cierto te digo que quien no nazca de nuevo, eso es fuerte, no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, pero vamos a analizar uno de ellos. El que queremos ver es Lucas 17, 20 y 21, que dice lo siguiente, habla de la venida del reino. Dice: preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Y entonces Jesús le respondió y le dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. No viene con advertencia, ni tampoco dirán: aquí está, helo allí, helo acá. No, porque he aquí, dice el Señor Jesús, el reino de Dios está entre vosotros. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Esta es una traducción, ¿cierto? Y vamos a analizar
versículo, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Vamos a ver, Lucas 17:21, ahí está entonces en el griego, Basileia Tonteos, eso es el reino de Dios, y después entos humon estin, que es un verbo, bueno, entre ellos tres, ¿cierto?, que indica una acción constante. Esto lo vamos a ver con detalle, pero indica interioridad, que está en el interior de cada uno. Veamos, entos es el verbo ser o estar. Está en participio, que quiere decir que está en un constante, ¿cierto?, haciendo, siendo, existiendo. El reino entonces nace primero en el corazón. Es individualidad y una individualidad interna del reino. Entonces la primera palabra, entos, viene del eimi también, ahí está, que es el yo, el interior. Luego está humón, que tiene el concepto de comunidad. O sea, aquí el concepto va con individual y comunitario. Individual y social. Entonces aquí en la segunda letra entonces tiene un concepto de comunidad, es algo que tiene que ver con lo social, ¿cierto? Y es la iglesia la mejor expresión entonces del reino en esta parte. Luego viene el estin, que refuerza las dos primeras palabras, que se usa, es como un refuerzo y quiere decir ahora. Ahora, pero lo refuerza las dos primeras palabras. Así que, entonces, la frase completa, ¿cierto? El reino de Dios está entre ustedes o está dentro de ustedes. Para Cristo, entonces, el reino de Dios era o es un don que viene de Dios. Es un regalo de Dios que viene de Dios Padre, ¿cierto? Y se encarna en el interior de cada persona. Y está viviendo dentro de nosotros. Ese es el reino de Dios que transforma la existencia humana, transforma a cada uno. Y tiene dos dimensiones. Una dimensión individual, como dije recién, y otra en la parte social. La dimensión social es donde se destaca la participación de la iglesia, pero la parte individual es donde tiene que ver la experiencia de cada uno, que cada uno tiene con nuestro Señor Jesucristo. Viene con 4 pilares, ¿cierto? Este reino viene con 4 pilares que son fundamentales para poder entonces manejar, ¿cierto? Este concepto, que es un concepto que realmente envuelve todo. Y aquí está la lectura de la palabra, es decir, que nosotros tenemos que conocer las Escrituras, hay que conocer las Escrituras. Tenemos que manejar la obra que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que es lo que Él hizo por nosotros. Viene la conversión de la persona, o sea, es necesaria, indispensable, absolutamente necesaria la conversión de la persona, ¿cierto? Y tiene que venir también con esto del activismo o las ganas, ¿cierto?, de salir a predicar este evangelio. Nosotros no nos quedamos solamente con la buena noticia, sino que además tenemos que compartirla, llevarla a otras personas, proclamar el evangelio. Eso es parte de lo que nosotros estamos viendo. Así que el reino de Dios entonces es soberano y viene sobre los perfectos y también sobre aquellos que no lo son. Porque están llamados para todos, para todo el mundo. Como dice, buenos y pecadores. Entonces es un don incondicional y que viene para llamar a aquellos que están fuera. No es una buena noticia para los que estamos, ¿cierto?, o los que ya conocen, sino que la buena noticia nosotros se la entregamos a aquellos que no lo conocen.
Y Jesús fue este portador de esta buena noticia. Él trajo este mensaje, el mensaje maravilloso, y él decía a todos: mira, el reino de Dios es semejante a, el reino de Dios se ha acercado, ven, el reino, te voy a mostrar, te voy a explicar el reino de Dios, porque él quería que todo el mundo supiera de este reino de Dios, que es una promesa universal. Y mire, aquí cuando dice la palabra invierte, quiero decir que da vuelta, que transforma los conceptos. Invertir en el sentido de poner de cabeza, de darlo vuelta. ¿Ya? El Señor, eso fue lo que hizo. Cuando Él vino a poner de cabeza los conceptos, los cambió. Y entonces Él cambió y puso la justicia por sobre el juicio. Y lo vamos a entender un ratito más. Pero se los voy a nombrar todo esto que Él hizo, lo que cambió. Él cambió la misericordia, la puso por sobre la retribución. Porque Jesús quería hacer lo que era justo. Entonces, vamos a entender enseguida, pero les quiero decir, ¿cierto? Después viene, Él puso la reivindicación por sobre la exclusión. Nosotros excluimos. La persona se equivoca o la persona hace, no sé, cualquier cosa, cualquier error que cometa, nosotros excluimos. El Señor puso la reivindicación por sobre la exclusión. Él usó la fragilidad por sobre la perfección. También nosotros creemos que la persona que está caminando en el Evangelio no puede cometer ningún error porque tiene que ser perfecto, porque aquí... Y entonces el Señor puso la fragilidad por sobre la perfección. Puso la humildad sobre la grandeza. Entonces Él invirtió todo lo que los fariseos, ¿cierto? Y la ley y todo lo que se predicaba en ese tiempo y que eran tan rígidos, ¿cierto? Él vino a cambiar todo esto. Y hay algo que a mí me encanta, yo lo encuentro hermoso, mire, y donde vamos a entender esta inversión que hizo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, porque es una de las parábolas de los obreros de la viña. Esta parábola la vamos a tener que leer para poder entender, ¿sí?, de qué se trata, porque hay todas las parábolas que habló Jesucristo se tratan o hablan del reino de Dios, para explicar el reino de Dios. Aquí Él quiso explicar el reino de Dios. Y mire, es hermoso, por favor pongan atención. Dice, Mateo 20 del 1 al 16. Se trata de los obreros de una viña. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, lo está contando Jesucristo, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Eso está claro. Él salió en la mañana, era dueño de una viña, salió por la mañana y salió a contratar gente. Y convino, ¿cierto?, con los obreros en un denario al día. ¿Por qué? Porque eso era el mínimo, el mínimo que se pagaba. Y los envió a su viña. Salió cerca de la hora tercera, que eso son las 9 de la mañana, salió a la hora tercera, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, vayan ustedes también a mi viña y yo les daré lo que sea justo. Vayan a trabajar, yo les voy a pagar. Luego dice, ellos fueron entonces y salió otra vez cerca de la hora sexta. Ahora salió a las 12 del día y entonces y también a la novena, que eso eran las 3 de la tarde. Y después hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora 11, eso eran las 5 de la tarde. Mire, salió a las 5 de la tarde, el trabajo se terminaba a las 6. Él salió a las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué están aquí?
¿Por qué están aquí todo el día desocupados? Entonces ellos le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan ustedes también a la viña y recibirán lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Al recibirlo, se pusieron a murmurar y dijeron, estuvieron murmurando, ¿cierto? Y estos postreros han trabajado una sola hora, porque llegaron a las 5 de la tarde y era las 6, entonces trabajaron una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el sol, hemos trabajado, hemos hecho de todo, ¿cierto? Y ellos están recibiendo el mismo dinero que yo. Entonces él les dijo, no te hago agravio. ¿Acaso no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿Acaso no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? Dice. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Este es uno de las parábolas que explica de manera, yo diría, a mi manera de pensar, ¿cierto?, más emotiva. Aquí es donde uno ve el amor de Dios de una manera palpable. Mire, Jesús no pensó en la ley de retribución. Aquí las personas decían, si yo trabajo tantas horas, tengo mi salario. Y ellos trabajaron, ¿cierto? Pero ellos se preocuparon del otro. O sea, dijeron, este no ha trabajado lo mismo que yo. Por lo tanto, tienen que darle menos. Pero Jesucristo, ¿qué hizo? Él quiso hacer lo que era justo, pero no en la justicia, porque lo justo era un denario al que trabajó todo el día y a los otros, eso era lo justo de justicia, de ley. Pero Jesús puso la justicia, le agregó misericordia a la justicia. Y él dijo, si yo no le pago el denario a esta persona no come. Porque lo mínimo era un denario. Lo mínimo. O sea, él le paga los 30 centavos, 50 centavos, no sé lo que hubiera sido, y lo manda a su casa sabiendo que no va a comer, porque no le alcanza. Entonces Jesús enseñó a través de esta parábola que el reino de Dios es aplicar misericordia a la justicia. Es cierto, lo justo era que cada uno recibiera lo que le correspondía de acuerdo a su trabajo. Pero la justicia con misericordia era que él debía recibir el denario que le correspondía para poder vivir, para poder subsistir, para poder alimentarse. Entonces Jesús hizo lo que era justo. Él hizo lo que era justo, pero no la justicia de la ley, sino la justicia del reino de Dios, que es el que nosotros tenemos que aprender, tener esta misericordia con justicia. ¿Qué es lo que es justo? Nosotros lo usamos así. Y muchas veces decimos, no, pues, no es justo. No, pues, ¿por qué? Esto no es justo. Pero uno dice, ya, pero la hermana o el hermano no puede, qué sé yo. No, pero es que no es justo. No es justo, pero Jesucristo a través de esta parábola nos enseña a poner la misericordia por sobre la justicia y a enseñarnos que el amor de Dios es así,
Él no nos paga a nosotros de acuerdo a lo que nosotros hacemos. Nosotros no recibimos lo que es justo, recibimos la misericordia de Dios. Porque si Él nos diera lo que fuera justo para nosotros, entonces nosotros estaríamos mal, estaríamos terrible. Pero Dios aplica la misericordia a la justicia. Él dice, no te voy a dejar. Siempre vas a tener alimento. Te lo merezcas o no te lo merezcas. Porque nosotros tenemos que acercarnos al Señor, orar, hacer todo lo que tenemos que hacer como nuestra rutina, ¿cierto? De adoración y de servicio al Señor. Pero muchas veces nos quedamos. Y aquellos que se quedan, entonces el Señor dice, bueno, pero no ha trabajado nada, no le doy nada. No, el Señor aplica misericordia. Esta es una de las parábolas que tiene un contenido tan emotivo. A mi modo de ver, o sea, yo me emociono de saber que efectivamente nosotros lo vemos así. El Señor nos muestra a nosotros sus caricias, su misericordia todos los días, sabiendo que no es justo. No es justo. Y el versículo acá, que es clave, ¿cierto? Es que en ese momento el pueblo estaba viviendo una realidad social terrible. No había nadie que contratara a esas personas. Estas personas no estaban ahí de flojo. Era que no había trabajo. Y nadie los contrataba. Entonces Él los llevó y les dio el trabajo para proveerles el alimento que ellos necesitaban para ese día. Entonces Jesús aplica la justicia de la misericordia. Aplica entonces para darle no lo que se merece cada uno, sino Él va más allá. Él mira más allá. Nosotros juzgamos lo que vemos. Él juzga lo que nosotros no vemos. Él mira dentro de nosotros el corazón. Y mire, vamos a regresar entonces a mirar esta. Sí. Uh-huh. 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 Sí, mire. Sí, justo, mire, extraordinario porque fue la meditación que tuve el día de hoy. Yo creo que es esto que nosotros estamos haciendo ahora, aprender cómo el reino de Dios se aplica en nuestro interior primero y que nosotros podamos ser transformados nosotros y empecemos a actuar como Dios quiere con este reino, ¿cierto? Que es el que Él nos acaba de enseñar, que Él vino para mostrarnos el reino, vino para que nosotros aplicáramos el reino al resto, pero si nosotros no cambiamos nosotros, no vamos a poder cambiar como iglesia. Entonces tenemos que empezar por nosotros. Nosotros primero tenemos que cambiar. Y a medida que nosotros vamos cambiando y vamos aplicando estas enseñanzas que Jesucristo hizo, entonces nosotros vamos también a cambiar como grupo, como sociedad, porque aquí lo que enseña es que primero esto tiene dos aristas, que una es la individual y la otra es la colectiva. Entonces nosotros, si nosotros, claro, a nosotros nos falta eso, porque primero tenemos que cambiar nosotros.
Primero tengo que yo internalizar y empezar a utilizar este reino que está viviendo dentro de mí. Tengo que aprender la palabra del Señor, tengo que interpretar la palabra del Señor y empezar a aplicarla en mi vida con la comunidad. Y luego, entonces vamos a empezar a ver solitos, yo creo que se van a empezar a ver los efectos en lo grupal. Pero, claro, primero tenemos que empezar por nosotros. No se puede empezar al revés, porque la transformación tiene que ser individual y personal, interna, interior. Y luego tendríamos que empezar a aplicarlo. Pero yo creo que cuando nosotros comenzamos a aprender, también entre nosotros mismos nos vamos ayudando a poder ir aplicando esto. El problema está en que no a toda la gente le gusta estudiar. Aquí empezamos con 41 personas y se van quedando en el camino. Yo tengo varias personas que están estudiando a través de las redes sociales, ¿cierto? Y ellos me envían las tareas y todo, y ellos están ahí, y sé que están ahí, están atentos, están viendo. Pero hay otras personas que no realmente la palabra del Señor no les interesa estudiarla. No hay una motivación. Y esto que nosotros estamos aprendiendo es glorioso. Es glorioso, es algo hermoso que nosotros tenemos que internalizarlo y saber que el Señor nos trajo este regalo tan grande a nosotros para que podamos vivir una vida transformada. Y cuando nosotros somos cambiados por regalo, ¿cierto? Se va transformando todo el grupo, cambia toda la sociedad. Es cierto que estamos viviendo tiempos terribles, como en esos tiempos, que quizás estamos diciendo que quizás podría ser algo muy similar a lo que estamos viviendo nosotros ahora. Muy similar, pero entonces Jesús vino en ese momento y nosotros tenemos que cambiar. Primero, para poder aplicarlo. Y esto es lo que Jesús hace. Por eso volví acá. Él invierte los conceptos que estaban tan arraigados, ¿cierto?, en la sociedad y en el pensamiento de las personas que estaban a cargo de la ley, los fariseos, ¿cierto?, y todos ellos que eran tan estrictos. Y él invierte esto, invierte la justicia por sobre el juicio. Primero lo que es justo por sobre el juicio, por sobre lo legal. La misericordia sobre la retribución. Primero va la misericordia. La reivindicación sobre la exclusión. Y se dice que aquellos que excluyen no han comprendido lo que significa el reino de Dios. La fragilidad sobre la perfección y la humildad sobre la grandeza. Son términos que hacen que nosotros podamos en el camino, ¿cierto? En este camino que iniciamos hace 9 clases atrás, iniciamos una caminata. ¿Se acuerdan que dijimos Jesucristo caminó con sus discípulos enseñándoles? Y nosotros iniciamos esta caminata. Empezamos a caminar con Jesucristo y estamos aprendiendo. Y la idea es que nosotros seamos transformados por la palabra. Porque no podemos pretender que solamente vamos a escuchar y vamos a saber lo que dice la Biblia, sino que tenemos que aplicarlo dentro de nosotros y empezar a que otras personas noten este cambio, ¿cierto? O este brillo que tiene que haber en el creyente. Cuando nosotros somos transformados verdaderamente por el Señor Jesucristo y por su palabra, entonces vamos a tener una transformación y tiene que notarse. O sea, se tiene que notar.
Claro. La transformación. Transformación primero. Claro. Exactamente. Eso es muy importante lo que usted está diciendo, pastor, porque tiene que haber una transformación interna primero y no hay otra forma de aceptar, ¿cierto?, de recibir este reino, este don maravilloso que el Señor Dios mandó a través de Jesucristo, ¿cierto? Y Él entregó el reino de los cielos que a lo mejor en ese momento era difícil de comprenderlo, pero Jesús se encargó de explicarlo de muchas maneras. Pero Él fue enfático al decir que tenía que haber una transformación de vida. La buena noticia, la palabra esta que nosotros utilizamos es una transformación. Es una buena noticia, pero no tan solamente que alegra, sino que transforma toda la existencia humana. Así tiene que ser. O sea, si la persona no tiene una transformación de vida, entonces no hay arrepentimiento, no hay aceptación del Evangelio. Entonces ahí estamos mal. Entonces Jesús lo que hizo fue enseñar acerca de el reino y explicarlo de todas las maneras posibles. Y aquí entonces viene la lectura, ¿cierto?, del mismo versículo que estábamos analizando recién, de Lucas 17, 20, 21, en la versión de la TCB, y dice: los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? Y Jesús les dijo: el reino de Dios no viene en forma ruidosa, ni con advertencia, ni en forma visible, ni dirán, miren, aquí está, o miren, allá está. Porque el reino de Dios está siendo realidad en el interior de cada persona y luego se vuelve comunitario. Primero en el interior de cada persona. Como el verbo era participio, era que estaba haciendo, ¿cierto? Estaba en movimiento. Entonces dice, el reino de Dios está siendo realidad en el interior de cada persona. Cuando nosotros aceptamos, ¿cierto?, esta salvación, aceptamos a Jesús y hacemos la transformación, entonces el reino de Dios viene como una añadidura a nuestro interior y se hace realidad en el interior de cada persona. Y comienza esta transformación. Entonces, esta frase, Basileia, ton teus, en ton humon estin, entonces esto es el reino de Dios está haciendo una realidad en cada persona, en el interior de cada persona. Y está haciendo porque es constante, es todos los días. Viene el reino de Dios y está manifestándose en nuestro interior todos los días. Para Cristo entonces el reino de Dios es un don que viene de lo alto, viene de Él. Y se encarna en el interior de cada persona y como ya lo dijimos, ¿cierto? Tiene dos dimensiones. Una que es individual, que es la más importante, es la primera y es la que tiene que efectuarse de manera primordial, ¿cierto? Primero, para luego afectar a toda la comunidad, afectar digamos a la congregación, partiendo por la congregación, por los que nos estamos moviendo, ¿cierto? Y también de manera individual. Entonces, el reino de Dios es este regalo tan hermoso que viene con el Evangelio, ¿cierto? Que trae las buenas noticias que alegran nuestro corazón y nos traen esta felicidad enorme. Y que empezamos nosotros a vivir este reino, yo diría que en esta caminata que nosotros, iniciamos, vamos caminando y vamos viviendo este reino, vamos aprendiendo. La transformación no es de un momento a otro, la transformación es paulatina y vamos caminando y vamos teniendo
a lo mejor tropiezos, ¿cierto? Vamos cayendo, vamos teniendo errores, cometiendo faltas, pero vamos en el camino, estamos en el camino y estamos creciendo y estamos teniendo a este Dios maravilloso que Él aplica la misericordia sobre nosotros y no hace lo que es justo sobre nosotros, ¿cierto? Para darnos a nosotros, sino que Él aplica la misericordia para sus hijos. Dios es justo cuando hablamos de justicia, de ley, pero aquí estamos hablando de la misericordia, de lo que nos merecemos. ¿Qué nos merecemos? Nosotros nos merecemos la muerte, pero Jesús aplica la misericordia. Él es bueno con nosotros, Él nos da todo. Tiene piedad, tiene misericordia de nosotros y nos ha dejado tantas herramientas. El Espíritu Santo, lo vimos unas semanas atrás, vimos que nos dejó este regalo tan lindo también, este Paracletos que nos ayuda y nos dejó el reino de Dios que se ha acercado y que está viviendo dentro de ustedes, y utilícenlo y vívanlo y alégrense porque son buenas noticias para caminar en este evangelio tan grande, tan hermoso. Así que hasta ahí entonces estaría la clase. ¿No se quiere agregar algo más, pastor? Exacto. Exacto. Exactamente. Primero lo individual y afecta a lo colectivo. Por eso que me gusta la TCB, porque dice: el reino de Dios está siendo realidad en el interior de cada persona y luego se vuelve comunitario. O sea, es posterior. Lo comunitario viene después de la transformación individual. No puede ser al revés, tiene que ser primero lo individual. Yo primero tengo mi encuentro con el Señor, primero, ¿cierto? Recibo esta transformación de vida para poder entonces caminar y servirle al Señor y que mi vida afecte lo comunitario. ¿Sí? Uh-huh. Nacer de nuevo. Exactamente, ese es un excelente ejemplo, porque él le dice, bueno, tienes que nacer de nuevo, y él dice, ¿cómo? ¿Voy a entrar de nuevo al cuerpo de mi madre? No puedo, pero ahí Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento, es una transformación completa, una transformación que afecta toda la existencia humana. De esa transformación habla, no de decir yo creo, sino es una transformación que afecta mi vida, afecta lo emocional, afecta lo físico, ¿cierto? Afecta todas las áreas de la vida, de la existencia humana. Y por eso es que entonces nosotros somos distintos y tenemos que ser diferentes. Nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, y cuando el reino de Dios se hace efectivo en nuestro interior, entonces nosotros somos diferentes, cambiamos, somos distintos. Y tenemos que ir aplicando todo lo que vamos aprendiendo y lo que el Señor nos va enseñando cada día, para que podamos afectar también después, posteriormente, a la comunidad. Amén. Vamos a la próxima clase, entonces. Vamos a tener análisis de algunos términos como la salvación, la fe, el pecado, y también vamos a hablar de la iglesia. Vamos a tener esos análisis de términos, y sería la próxima clase, va a ser una clase teórica, ¿cierto? Y vamos a
terminar la próxima clase, y la subsiguiente, el jueves que sigue, entonces vamos a tener nuestra graduación, vamos a terminar con diplomas. Todas las personas que estuvieron participando, entonces van a recibir su diploma, vamos a tener un servicio especial. Pero la próxima clase, entonces vamos a terminar con estos términos que nos falta, que tenemos que tenerlos claros. Hay que aprenderse bien de qué tratan todos estos términos, y luego entonces vamos a terminar el módulo con alegría y con gozo. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación el día de hoy. Me encantó las tareas que contestaron harto, así que eso me gusta y me hace pensar también que están entusiasmados, que quieren seguir estudiando. Amén. Vamos a orar, a darle gracias al Señor. Posteriormente vamos a cantar y a recibir la ofrenda. Amén. Bendito Dios y Padre Santo, gracias Señor, gracias por su amor, por su misericordia. Señor, le bendecimos, le agradecemos, Señor, esta misericordia tan grande, Señor, que usted nos muestra a través de las parábolas, Señor. Usted nos enseña cómo es el reino, de qué se trata, Señor, y cómo es que usted lo aplica hacia nosotros, Señor. Le damos las gracias, Señor, le bendecimos, le glorificamos su santo nombre, Señor, y lo que más deseamos en nuestra vida, Señor, es agradarle, Señor, caminar con usted, Señor, aprender, pero aplicar lo aprendido en nuestras vidas, Señor, atesorarlo en nuestros corazones, y que podamos caminar, Señor, siendo agradables ante su presencia. Señor, le bendecimos y dejamos este servicio, Señor. Le pedimos bendición especial para cada uno de los hermanos, Señor, y hermanas que estuvieron aquí presentes, y los que están mirando, Señor, en diferido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Cantamos y recibimos la ofrenda.